Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a la mesa de análisis de las 8:45. Mi nombre es María Inés Rivera y es un gusto para mí pues darles la bienvenida el día de hoy para hablar un poco acerca de la situación que atraviesa el país. El día de ayer pues en el Congreso de la República se aprobó el estado de calamidad. Mucho que discutir en torno a lo que ha estado sucediendo, el tema de la aprobación del estado de calamidad, la resolución de la Corte de Constitucionalidad. Pero para hablar un poco acerca de esta coyuntura que está atravesando Guatemala, pues hoy, el día de hoy me acompaña Nicolás Virsi, se suma como mi compañera algunos martes. Nicolás, buenas noches, bienvenido. Buenas noches, Marines, un gusto. Igualmente, qué gusto tenerlo aquí con nosotros, pues para hablar un poco acerca de estos temas, hacia dónde va Guatemala, esto derivado de los recientes sucesos, como ya le comentaba, en donde el gobierno central pues decretó un estado de calamidad que el día de ayer la CC obligó al Congreso Legislativo a conocerlo y el Congreso pues ya aprobó el estado de calamidad, ya no hay más estado de calamidad, no hay más toque de queda, pero para analizar un poco acerca de estos sucesos, hacia dónde vamos como país también y la coyuntura política que hemos estado atravesando, nos acompaña el día de hoy Olaf Tirmak, quien es director de CADEP y coordinador de Market Trends de la Universidad Francisco Marroquín. También nos acompaña Mario John, director de proyección de CACIF, y también nos acompaña el abogado Mario Fuentes de Starac, expresidente de SEDECOM, pues para analizar un poco acerca de esta situación. Bienvenidos a los tres, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Qué gusto. Licenciado John, pues para arrancar con usted hablando un poco acerca de este panorama, ya lo adelantaba un poco acerca de la introducción, la Corte de Constitucionalidad pues obliga al Congreso de la República a aprobar o improbar este estado de calamidad. El día de ayer el oficialismo pues no consigue los votos para aprobar el estado de calamidad en el país. Digamos, ¿cómo interpretar toda esta situación que se vivió el día de ayer en el Congreso de la República? ¿Cuál es su análisis al respecto? Bueno, yo creo que hemos vivido, digamos, una situación inédita en en la historia jurídico-política de nuestro país, porque siempre con esto de los estados de emergencia se había realmente jugado pues con el tiempo y consecuentemente pues se pasaba cualquier cantidad de tiempo ahí en el Congreso asumiéndose de que no era importante esto de los 3 días que establece la Constitución. Y entonces, pues obviamente el hecho de que la Corte de Constitucionalidad les ha dicho, señores, tienen que conocerlo inmediatamente y tienen que entrar en sesión permanente en un solo acto, en una sola sesión, de ahí no se mueven hasta que aprueben o imprueben el estado de emergencia, de calamidad en este caso. Pues esto es, yo lo veo como una cuestión positiva, aunque obviamente se mantuvo pues ese decreto vigente más allá de los 3 días que establecía la Constitución. Pero yo creo que por lo menos se le puso un límite al Congreso, ¿verdad? Y al oficialismo de que jugaban con este tema de la vigencia del estado de calamidad. Así que hemos tenido una improbación por mayoría del Congreso en dos situaciones, improbación y se denegó la aprobación, tal y como lo dice la Constitución. O sea, yo creo que a pesar de que todavía está ese tema de la ambivalencia sobre que no se cumplió con el plazo de 3 días, ya por lo menos se le puso un término, digamos, a ese malabarismo que se llevaba a cabo durante regímenes como los de Colón, los de Portillo, ¿verdad? Que era un juego en el Congreso y obviamente aprovechando pues la excepción que se le daba para la aplicación de la ley de contrataciones del Estado, que eso es lo que verdaderamente indignaba, ¿verdad? Porque se podían hacer compras, adquisiciones y contrataciones fuera del marco de la ley de contrataciones del Estado. Licenciado, muy buenas noches. Usted habló de que se puso un límite al Congreso y al Ejecutivo. Yo tengo ciertas dudas para los que nosotros, si nos pudiera explicar, para los que no somos abogados y constitucionalistas como lo es usted. Hay una duda, si la Corte de Constitucionalidad resolvió que estaba vigente el estado de calamidad, pero ordenó al Congreso
a hacer una de tres cosas, aprobarlo, improbarlo o modificarlo. Si estaba vigente, ¿por qué se tenía que hacer? Esa es la primera parte de la pregunta. Y la segunda parte es, ¿la Corte de Constitucionalidad le puede ordenar al Congreso qué es lo que debe legislar? ¿Qué hubiera pasado si el Congreso no actúa conforme lo que ordenó la Corte de Constitucionalidad? Pues lo que sucede es que la declaración presidencial que se hace a través del decreto de declaración de estado de calamidad, pues dice claramente la Constitución que dentro de los 3 días siguientes deberá conocer, ratificar, aprobar, modificar o improbar. ¿Verdad? Eso el Congreso de la República, y al efecto deberá convocar al Congreso de la República. En mi opinión, a partir de su publicación en el diario oficial, ya el Congreso conoce de la existencia del estado de calamidad, del decreto este. Entonces tiene 3 días a partir de que sale publicado en el diario oficial. No es necesario de que se remita por parte del Ejecutivo al Congreso, que eso ha sido también una maniobra porque se tardan, ¿verdad? Por ejemplo, en este caso se envió hasta el último de los 3 días, es decir, se envió el martes y consecuentemente se asumía de que los 3 días corrían a partir de que se recibe en el Congreso. Entonces, el Congreso, al no conocer, ¿verdad?, de ese decreto para su aprobación, modificación o improbación, prácticamente ese decreto pues queda en estado de resolver por omisión del Congreso y consecuentemente queda inoperante totalmente. Es decir, que caduca ese estado de calamidad. Pero siempre se ha venido interpretando, ¿verdad?, de que no, que se mantiene vigente porque ya llegó al Congreso y en el Congreso se está discutiendo, etcétera. Bueno, entra la Corte de Constitucionalidad a batear, obviamente, pues, en mi opinión, ya ese decreto está extinguido, y dice, no, el Congreso que resuelva. Perfecto, entonces, por lo menos se le impuso al Congreso la obligación de aprobar o improbar en un solo acto. ¿Verdad? Que eso ya es, digamos, un avance dentro del desorden que ha existido toda la vida, porque esto no es de ahora. Ese desorden ha existido toda la vida, ¿verdad? Como le digo, los regímenes de Portillo, de Colón, eso. En el de Colón, el estado de calamidad llegó a durar 300 días, ¿verdad? Un estado de calamidad, 300 días, o que se prorrogaba y se prorrogaba, al extremo de que el vicepresidente Espada en ese momento dijo, este es una buena ocasión, ¿verdad?, para la corrupción. Incluso él hizo una crítica acerba en ese momento. Así que esa es la situación y yo espero que para las próximas situaciones que se den, ¿verdad?, el estado se respete el estado de emergencia, esos 3 días, y que el Congreso, ¿verdad?, conozca inmediatamente en un solo acto, apruebe o impruebe y se acabó. Licenciado Mario John, y para analizar un poco también acerca de lo que sucedió en el Congreso de la República, digamos, los ciudadanos estuvimos varios días y le digo que hasta el día de hoy también hay gente que todavía se cuestiona, seguimos con toque de queda, seguimos sin toque de queda, digamos, falta de comunicación clara, hubo mucha incertidumbre en torno a esto, digamos, cómo interpretar esta situación, esta crisis que vivimos, este debilitamiento de las instituciones que hemos estado viviendo, que realmente preocupa, pues hacia dónde va nuestro país con toda esta falta de certeza que hemos estado viviendo. Licenciado Perdón, Mario. ¿para quién era la pregunta? ¿Quién era Ajá. Licenciado Mario John. Mario John. Para mí. Listo. Sí, digamos, lo que estamos viendo es, creo yo, creo que cada votación del estado de calamidad ha sido en diferentes momentos una prueba de la aprobación de la gestión del gobierno en el manejo de la pandemia. Y hay que recordar, yo recuerdo el año pasado, digamos, lo fácil que pasaban esos estados de calamidad. Tenía que ver mucho con la incertidumbre
que había en el momento del tema de la enfermedad, digamos, había mucho apoyo popular, un gobierno nuevo, y en cada diferente votación pues se ha estado pues mostrando cierto desgaste, de por sí gobernar desgasta, y en una situación como esta pues desgasta aún más. Eso es lo primero que hay que tomar en cuenta. Y entonces en cada votación, digamos, le ha costado un poco más al gobierno ir aprobando los diferentes estados de calamidad. En este caso, este año, pues la situación ha cambiado, ya hay vacuna, las expectativas de la población son muy diferentes. Y entonces lo que se espera es un tema de vacunación mucho más rápido. Ya, digamos, la población está menos propensa a ceder libertades, especialmente de movilidad. Y, digamos, hay resistencia y eso, pues, ese ambiente político lo leen muy bien los diputados. Ante ese desgaste, digamos, del gobierno, ante ese, digamos, cambio de expectativas ciudadanas, la oposición natural que puede existir en el Congreso se hace mucho más fuerte. Hubo dos ideológicas muy fuertes, uno en la derecha por el tema de libertades y uno en la izquierda, digamos, más con la desconfianza que puede haber en el gobierno, a la oposición que ya conocemos. Eso por un lado. Por el otro, digamos, los argumentos fuertes del Estado han sido, necesitamos estado de calamidad para hacer compras, por un lado, y necesitamos estado de calamidad para parar los contagios. En ambos casos, pues, digamos, se ha retado en opinión pública, digamos, estos argumentos que hay que tenerlo muy, muy claro. El primero, porque, digamos, sí hay cuestionamientos fuertes del manejo de la pandemia, el tema de compras. Eso nos lleva a una reflexión más amplia de cómo reformar y mejorar el sistema de compras de contrataciones del Estado. Hay un tema ahí que sí se debe contemplar y de qué tan rápido el Estado pues, puede proveer camas y en este caso respiradores y todos los insumos en los hospitales. Los indicadores más importantes serán las camas y los respiradores, digamos, es la base de esta política pública, no hay que perderlo de vista. Y el tema de la vacuna, que sin que por la forma que se está expandiendo esta variante, esta última variante, la vacunación es la opción más razonable y la que debemos apuntalar con más fuerza. Y el otro argumento que no hay que perder de vista era el tema de parar los contagios. Y ahí, obviamente, parar, digamos, la cadena de contagios porque limitando la movilidad ciudadana. Y ahí, digamos, como mencionaba, hay una resistencia en quererse encerrar, como ha sucedido en cualquier pandemia. Esa es la parte natural, digámoslo así, pero también el argumento, digamos, de cómo se ponen, para muchos los horarios eran insuficientes, para otros era ya demasiado. Entonces, se cayó en un punto medio de los horarios que no fue satisfactorio para ninguno de los dos extremos. Y de por sí ya en opinión pública pues, le costó al gobierno llevar, digamos, empujar esta política pública y el tema de comunicación siempre debe ser muy clave. Y a partir de ahí, pues es importante notar los 105 votos que improbaron el estado de calamidad. Cabe resaltar que quienes se movieron al voto en contra, y resalta mucho los partidos que se identifican más, que están posicionados más a la derecha. Y fue un voto, por lo menos en argumentación, más ideológico. Y no hay que perderlo de cuenta, porque ya se esperaba, digamos, la oposición está alrededor de 60 votos, 60, 70 votos. Digamos, esos 40 votos extra vinieron de muchos de estos partidos e incluso, pues, se dio el clásico que buscan los políticos de sacar réditos de esta situación, porque eso evidencia, digamos, un poco lo impopular que fue la medida en buena parte de opinión pública y en mucha parte de la población. Gracias, licenciado. Licenciado, si pasamos, bueno, creo que la pandemia dejó claro lo que todos ya sabíamos, lo que vivimos en Guatemala, pero los datos de gobernanza, por ejemplo, que hay pobre institucionalidad en el país y el Estado es bastante disfuncional. Si tomamos los datos de gobernanza del Banco Mundial en control de corrupción, efectividad de gobierno, Guatemala no puntea ni con 20 puntos sobre 100, ¿sí? Está más cercano a 15.
y claramente estamos mal. Y esos datos sobre la institucionalidad también se replican en otros índices, como el índice de competitividad global. Su primer pilar es instituciones y Guatemala califica muy mal ahí. ¿Cuáles serían las recomendaciones, los primeros pasos que se debería hacer para fortalecer la institucionalidad, que no es cosa de un gobierno en particular, sino del Estado guatemalteco en sí? Muchas gracias por la pregunta, muy, muy importante por las coyunturas que hemos estado viviendo en los últimos ya 5 años. Esto ha sido una de las preguntas de fondo que sí debemos responder como ciudadanos en general, y especialmente los partidos políticos, de ir empujando este tipo de debate. Yo comenzaría primero con el tema que tenemos hoy, que es el tema de la pandemia y la crisis sanitaria. Ahí hay dos importantes. Hay que recordar que la crisis de salud no es algo de esta pandemia, es algo que se arrastra ya en varios gobiernos. La falta de insumos, la dificultad de hacer contrataciones, el estancamiento. Hay varios temas ahí que se tienen que ver, y hay las reformas que ya varios tanques de pensamiento, diferentes sectores. Nosotros insistimos mucho el año pasado con estos temas. Es la reforma a compras y contrataciones y la reforma al servicio civil. Sin esas dos, no podríamos estar pensando en una forma diferente de hacer las cosas adentro del Estado en general y en este caso el sistema de salud. O sea, ahí tenemos que apuntalar, y especialmente también pensémoslo en temas de reactivación. Sin ciertas bases que funcionen, será difícil que aprovechemos las oportunidades que nos deja la nueva economía y el nuevo mundo. Y en el segundo caso, pues también hay que pensar en una reforma integral del Estado. Esto va desde pensemos una reforma electoral. Es un tema que también hay muchos consensos ya construidos. Hay un tema también de rendición de cuentas con la Contraloría, la reforma al sector justicia. Digamos, son grandes pilares que necesita cualquier Estado moderno. Ya hay, repito, muchos consensos armados ahí. Nosotros insistimos en dos partes, en el PRES, el programa de reactivación del año pasado, que eso incluye varias reformas que se tienen que tomar en cuenta para la reactivación, como mencioné, y este año estamos hablando de 6 ejes de rumbo nación en el Bicentenario, y será importante pues, hacer las reformas necesarias, y como mencionas, Nick, hay que tomar esas iniciativas desde ahorita, y es algo de diferentes gobiernos, porque son reformas muy integrales, muy amplias y que requieren muchos consensos, especialmente en el Congreso, porque algunas de estas reformas requieren 105 votos, algunas incluso revisión constitucional. Eso no hay que perderlo de vista, y no hay que tampoco perder de vista que muchos de buenos esfuerzos se han perdido por a veces la polarización y la falta de diálogo en la sociedad guatemalteca. Bueno, disculpa, María Inés. Con ese punto quisiera pasar al doctor Dirkmaat. Bienvenido a Canal Antigua. Doctor, usted le quería hacer una pregunta sobre un artículo que usted publicó por medio de CADEP, el Centro de Análisis de Decisiones Políticas. Perdón si atropellé ahí el nombre. Y usted escribió un artículo sobre el plurinacionalismo. Sí, el licenciado Mario Young habló de la polarización en la sociedad, y lo que se lee, entiende bastante de su artículo, es que este movimiento, este discurso de plurinacionalismo mal entendido, que usted nos va a explicar, también lleva a la polarización. Tiene la palabra. Gracias primero por mencionar el artículo, claramente. Tal vez quería comentar muy brevemente también lo que pasó en estos días, ¿no? Con el estado de calamidad. Hay que recordar desde un punto de vista, digamos, mundial, esta tensión entre ejecutivo, legislativo y la Constitución, y típicamente las cortes de constitucionalidad, han existido en todo el mundo, en todos los países. Y me alegra muchísimo lo que pasó en los últimos días, que efectivamente el pueblo, pues la gente, empezó a presionar tanto a sus diputados, y los diputados llevaron la delantera. Y creo que fue en los 5 años y medio que llevo en Guatemala una muestra que realmente la ciudadanía está lista para dar hasta un punto la batalla, ¿no? Está lista para empezar a presionar tanto el Ejecutivo como el Legislativo, y eso a menos a mí, me da mucho optimismo para el futuro. Ahora bien, no significa que las ideas que la mayoría de gente va a apoyar son las correctas, ¿no? Y creo que ahí entra un poco el tema del movimiento plurinacional.
es un movimiento que ha existido por muchos años y el término suena bonito. Yo lo considero parte de una batalla semántica. Típicamente, un ejemplo, podemos apreciar que la palabra liberal en Estados Unidos significa efectivamente que uno es de izquierda. En Europa, en cambio, el liberalismo es un término que viene de mucho antes, que significa libertad en todos los sentidos de la palabra, incluyendo libertad económica y libertades civiles, ¿no? ¿Cómo es entonces que en Estados Unidos significa otra cosa? Es porque agarraron, la izquierda agarró ese mismo término, le dio giro al significado de él y aprovechó de la buena connotación y la buena fama y la buena impresión que genera la palabra. Y creo que plurinacional también es un término que genera el mismo sentimiento en la población. Es un término que se escucha bonito, es un término que se escucha como una celebración a la diversidad en el país, que podemos reconocer que tenemos aquí muchísimos idiomas, muchísimos diferentes grupos de personas, comunidades, con sus diferentes raíces, costumbres, vestuario, etcétera, etcétera, etcétera. Pero cuando vamos al grano y realmente preguntamos qué quieren entonces, qué significa esta reforma hacia un Estado plurinacional, llegamos a un entendimiento muy diferente. Por ejemplo, quieren quitar el voto individual a los miembros de esas mismas comunidades para dárselo a alguien que supuestamente lidera el colectivo. Son ideas colectivistas que no tienen lugar en una democracia basada en derechos individuales, donde ya hemos otorgado efectivamente a cada individuo en Guatemala un solo voto que puede ejercerlo cada 4 años. Claro, que el sistema tiene sus imperfecciones, sí. Y en parte los últimos días fueron tan gratificantes porque vimos ahí diputados compartiendo transmisiones en Facebook, en Instagram, tratando de luchar por parte, ¿no? Son representantes por parte de las personas que han sido votantes de ellos o que pueden ser votantes de ellos en el futuro. Y lo único que falta, por ejemplo, en este caso es que podemos que podemos efectivamente votar a una persona, a un diputado persona y no una lista. Claro, es una reforma que, como bien dijo mi compañero aquí, pues es una reforma bastante obvia que creo que existe bastante consenso que se debería dar este tipo de reforma. Y así fortalecemos el Congreso, pero no evita que cuando las ideas equivocadas llegan a los diputados, que vamos a tener un desastre porque el Estado plurinacional implica cosas muy diferentes a la autonomía, a esas comunidades locales. Significa dar votos a un colectivo y no a individuos. Significa nacionalizar y confiscar propiedad privada en el interior del país bajo una justificación pues bastante dudosa de anterioridad. Es decir, nosotros somos originarios y por tanto esa tierra que hoy por hoy es de alguien más, está en manos de otra persona, nos pertenece a nosotros. Y así el término Estado plurinacional tiene un significado muy concreto que por muchas personas que incluso han tuiteado hashtag paro plurinacional en las últimas semanas, los últimos meses, pues no están conscientes de esta connotación. Y estamos perdiendo la batalla semántica. Los significados de las palabras importan y en este caso más que nada. Por eso publiqué el artículo y a un lado me alegra muchísimo el involucramiento de la ciudadanía en todo tipo de decisiones del gobierno y la presión que ejerce sobre el ejecutivo o legislativo, pero hay que alimentar buenas ideas y buenas ideologías a los propios diputados y no las equivocadas que pueden sonar bonito por los términos o palabras que usen, pero tenemos que realmente entender qué significa cada uno de esos términos. Respecto a este punto que usted menciona, ¿hacia dónde nos lleva esto como país? ¿No? Este descontento ciudadano, ese cambio de términos justo al que usted hacía alusión, sobre todo con este tema de solicitar el tema del plurinacionalismo, digamos, ¿hacia qué tipo de país nos va a llevar? Porque muchas personas, como usted bien dice, tienen una idea, una noción, ideas equivocadas que al final del día puede tener implicaciones muy graves en el tema legal, de certeza jurídica, los derechos individuales, digamos, ¿qué implicaciones tiene a largo plazo esto para los guatemaltecos? Pues yo veo bastante, el tema de división de poderes obviamente es un tema recurrente en todo tipo de literatura liberal, ¿no? Podemos apreciar que, por ejemplo, nosotros defendemos en general jueces independientes, ¿no? Que pueden tomar decisiones de una forma independiente, sin presión por parte del Ejecutivo o Legislativo. Sin embargo, sí. Perdón.
No, sí, Sin sí, embargo, continúe. se puede apreciar que en el mediano plazo las cortes y los jueces típicamente se alinean con el poder electo. Y esto en sí no tiene algo muy malo, porque tenemos que recordar que nosotros elegimos nuestros diputados y no elegimos los jueces directamente. Por lo cual se supone que en muchos países, incluso los más desarrollados, hasta un cierto punto los diputados, el Congreso debe tener una prioridad sobre las decisiones del juez. El juez solo es ahí para contrarrestar, para advertir, para devolver legislación que tal vez no se alinea bien con derecho internacional o con la Constitución, pero en sí nosotros elegimos los diputados, no a los jueces. Entonces es una tensión que siempre ha existido, que siempre existe en todos los países y que hoy por la pandemia ha llevado a superficie, está en la mente de todos y aquí tenemos que obviamente defenderlo, pero también tenemos que reconocer que lo más importante es que el presidente y el Congreso asumen sus papeles correspondientes sin preocuparnos tanto del brazo judicial. Bueno, muchísimas gracias, doctor. Tenía una muy breve pregunta y por favor le pido que su respuesta sea breve también. ¿Usted vería algún problema con reconocer el derecho indígena, por ejemplo, en ciertas localidades, siempre y cuando fuera sujeto al consentimiento de todas las partes? Exacto, y creo que hay propuestas así, ¿no? Que efectivamente habrá un tipo de derecho indígena, pero hay un opt-out. O sea, si yo llego a alguna comunidad interior, yo puedo optar por pasar por un proceso judicial según las leyes y según el sistema judicial nacional. Entonces, eso genera un poco de arbitraje legal. Yo no formo parte de sus comunidades, pero a lo mejor hay gente ahí que se beneficia de pertenecer a sus comunidades y por tanto voluntariamente se someten al régimen judicial en sus localidades, en sus comunidades. Y me parece perfectamente legítimo y creo que debe haber un espacio para permitir no solo mayor autonomía en términos de derecho y en términos judiciales, sino también mayor autonomía en general, no solo para las comunidades indígenas, en general más autonomía en cuanto a las regulaciones, en cuanto a los impuestos, en cuanto a los ingresos fiscales. Sin embargo, ahí estamos hablando de una reforma muy, muy, muy profunda. Licenciado, estará aquí, digamos, justamente en esta línea hacia dónde nos pueden llevar este tipo de propuestas, como ya mencionaba Nicolás, el tema de la jurisdicción indígena, por ejemplo, qué implicaciones puede tener esto también en las instituciones de nuestro país, digamos, cómo evalúa usted todo este escenario y este tipo de grupos que han estado pues surgiendo y aprovechándose del descontento ciudadano pues para justamente que surjan este tipo de propuestas. Licenciado Fuentes de Estarac. ¿Doctor? Dirigía la pregunta, pero a mí. Doctor Fuentes de Estarac, ¿me escucha? Sí. Sí. Como estaba hablando, llevando la tónica con el doctor. No, la pregunta iba dirigida. Entonces. Sí, a usted. Bien, pues mire, básicamente en Guatemala existe el derecho indígena y está plenamente reconocido, incluso por sentencias de la misma Corte de Constitucionalidad. La discusión está entre si debe existir pues una jurisdicción, es decir, una potestad de juzgar que debe ser, digamos, única como es actualmente, o si debe existir una jurisdicción múltiple, ¿verdad? Y que cada municipio, cada departamento pudiera tener una jurisdicción específica. Esto ya es más complicado porque eso supondría, ¿verdad?, que en un momento dado pues podrían haber incluso hasta colisiones entre las distintas jurisdicciones múltiples que se presentan en el país. Eso fue precisamente parte de la discusión que se tuvo, el debate que se tuvo con motivo del proyecto de reforma constitucional que se presentó hace pues unos años, hace 2, 3 años, y que pues generó precisamente una discusión intensa. Pero el derecho indígena está reconocido en Guatemala y se aplica, ¿verdad? Que son tradiciones, costumbres, y se aplica plenamente, solo que por esa jurisdicción única que existe, ¿verdad? Que son la justicia oficial, que se estructura desde los jueces de paz, los jueces de primera instancia, los tribunales de segunda instancia y la Corte Suprema de Justicia. Audio.
Licenciado John, para concluir, digamos, hacia dónde retomar el rumbo, digamos, sobre todo considerando toda esta situación que ha estado viviendo nuestro país, esta crisis política que ha estado atravesando, descontento social, ¿verdad? Muchas cosas que quedan pendientes, digamos, ¿por dónde podemos empezar para empezar a fortalecer nuestras instituciones? Pues sí, básicamente lo que se necesita desde hace años es una reforma política e institucional del Estado. Yo en su oportunidad, ¿verdad? Cuando fui comisionado presidencial, quise impulsar un proceso de reforma política e institucional del Estado para que se fueran haciendo los ajustes democráticos paulatinamente. Sin embargo, había una oposición tremenda de parte de la clase política de empujar este tipo de reformas que son fundamentales a nivel del Congreso de la República, del organismo judicial, del Ejecutivo, ¿verdad? La existencia, por ejemplo, de este sistema paralelo de gasto público, que no se le tiene ningún tipo de control porque hay una total discrecionalidad en el uso y aplicación de los recursos. Entonces, pues es necesario, ¿verdad?, que seriamente se genere una instancia que podría estar presidida por los mismos órganos que tienen iniciativa de ley y empezar a impulsar un proceso institucionalizado de reforma del Estado, ¿verdad? Eso lo está urgiendo la ciudadanía. Hay leyes que deben ser reformadas, como por ejemplo la ley electoral y de partidos políticos. Debe la misma ley de orden público, que bueno, es parte de toda esta crisis política que acabamos de vivir en la última semana y media. En fin, hay necesidad de hacer reformas, ¿verdad? Todo el sistema judicial. Vemos, por ejemplo, que no se aplica el principio de selección por oposición, el principio de selección por méritos, sino que pues hay una total discrecionalidad personalista, subjetiva en la designación precisamente de los jueces de las más altas cortes. Entonces es necesario, ¿verdad?, que de manera responsable, ¿verdad?, trabajemos en este proceso de reforma del Estado. Lo está urgiendo la ciudadanía, las mismas condiciones de vida de la población en general, está urgiendo que se hagan cambios, que se hagan modificaciones, y ojalá se pudieran hacer de una manera ordenada, pacífica, a través del diálogo, del debate, y que no pues haya, digamos, situaciones de hecho, como ha ocurrido en otros países, que fuercen el proceso de reforma de una manera pues poco ortodoxa. Licenciado Mario Ollón, la siguiente pregunta es para usted. Quería regresar al tema del estado de calamidad con esta última pregunta. ¿Qué hubiera pasado o qué pasa si el Congreso no actúa según lo que dispuso la Corte de Constitucionalidad? Si simplemente se hubiera negado a conocer el tema. ¿Qué toca? ¿Habría responsabilidades penales para los diputados? Yo creo que ahí ya estamos entrando un poco a la parte de especulación, digamos, eso en este caso concreto no había pasado, o sea, eso es algo que hay que tener claro. Creo que lo más que podría hacer es referirme a algunas experiencias recientes, pasadas, donde pasó o no pasó algo parecido. Por ejemplo, el fallo donde la Corte ordenaba al Congreso elegir cortes. Y digamos ahí, primero el mismo Congreso le ha estado dando tiempo a ese tema y digamos, de cierta forma no ha acatado completamente el fallo. Entonces, ¿qué pasa después de digamos, no acatar completamente el fallo? Creo que todavía no hemos visto un descalabro completo en ese sentido. Pero ciertamente en lo político puedo decir que simbólicamente también una corte a la que no se le obedecen las órdenes, digamos, pierde, digamos, ese poder simbólico, por lo menos,
nivel político, y eso sí puede tener consecuencias. Hay que ver una parte en el fallo Licenciado que Mario John. dice que no catar el fallo tiene consecuencias penales que correspondan, algo así dice. Licenciado Mario John, nos hemos quedado al sin parecer lo que tiempo. correspondería sería las partes penales, las instituciones a las que le corresponden. Licenciado Mayor, nos hemos quedado sin tiempo. Muchas gracias a los tres, al doctor Fuentes de Starac, al doctor Dirmat y al licenciado Mario John por habernos acompañado. Muchas gracias. Feliz noche. Feliz noche. Bueno, Nicolás, hay mucho que hablar respecto a este tema, hacia dónde puede ir Guatemala con todas estas situaciones que hemos estado viviendo, con todo este descontento Sí, social. totalmente. A mí todavía no me quedó claro, no estoy convencido de que la Corte de Constitución, la CC le puede decir al Congreso qué es lo que debe legislar. Porque entonces habría un problema con qué pasa, y nadie lo contestó, qué pasa si el Congreso no hubiera conocido. ¿Sí? Entonces, incumple con la ley. Pues mucho que analizar. Sí. Ya tendremos otro segmento para hablar un poco también acerca de la publicación del periódico The New York Times, en donde se realiza pues una serie de señalamientos también en contra del presidente Alejandro Yamatei. Quédese con nosotros aquí en Canal Antigua pues para abordar un poco acerca de este tema. Volvemos.